Muy buena noche, mis amados en Cristo, amados hermanos, amigos, a todos. Que la paz de Dios siempre esté con nosotros. Amados hermanos, su hermano y amigo Cándido Estrella Rosario de este lado, dándole un cordial saludo a toda mi familia. La gloria y la honra sea para Dios. Hoy estamos a 7 de diciembre del año 2021. Amados hermanos, amigos, este año se está yendo rápido. Estamos en el último mes del año 2021. Por eso debemos de aprovechar bien el tiempo, hermano, en todos los sentidos. Los jóvenes estudiando, preparándose. Y nosotros, pues, los padres de familia, siempre dándole buenos consejos y ayudándolos en lo que podamos para que sean grandes hombres, tanto en lo espiritual que también como en lo material. Y grandes mujeres para el reino de Dios. En estos momentos, bueno, acabamos de salir del lugar de reunión, allá en el salón de la iglesia, donde tuvimos un preciosísimo culto de oración. La oración, amados hermanos, es muy importante, pero dentro del ministerio es muy importante. Démonos cuenta que hasta muchas personas que no son cristianos oran y le oran a Dios porque ellos saben y conocen de que orar es bueno. Cuanto más nosotros, amados hermanos, que debemos de mantenernos en oración. Dios es que manda que oremos. Jesús oró y oró muchas veces. Pero nosotros debemos de entender de que como iglesia debemos de reunirnos para estar en oración unidos. La palabra de Dios nos enseña y hay muchos ejemplos de cómo la iglesia hacía oración sin cesar. Es por eso que tanto a los hermanos como a los amigos le exhortamos. A los amigos le invitamos para que nos acompañen los martes en el culto de oración. Y a los hermanos le exhortamos de que cumplan con su compromiso de reunirse como iglesia. Así que la oración es uno de los métodos más importantes o interesantes que tenemos para nosotros comunicarnos con Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de su palabra, porque cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la carta de Dios, la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dejado para que usted y yo entendamos cómo debemos vivir en este mundo. Así que la iglesia debemos estar en oración. Cuando hacemos un culto de oración es para estar unidos en oración. Eso es bueno delante de Dios. Y es por eso que nosotros le soltamos tanto a los hermanos, ¿verdad?, que deben de congregarse y orar sin cesar. Debemos de orar en nuestros hogares. A cada momento que podamos debemos de orar, porque eso es bueno delante de Dios. Ahora bien, es necesario que el que ora, tengamos en cuenta que la Biblia dice en San Juan capítulo 9 verso 31, claramente lo dice, y sabemos de que Dios no oye la oración del pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es algo que debemos de entender, porque la Biblia es la que enseña qué nosotros debemos de hacer, cómo debemos de estar. Y hay muchas personas, como le decía hace un momentito, que oran aún sin ser cristianos. Entonces, es por eso que todos nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean oídas, ¿verdad?, por el Señor, y así Dios pues nos ayude a través de la oración. Eso dice la Biblia, y sabemos de que Dios no oye la oración del pecador, pero si alguno hace su voluntad si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Al igual que lo que dice la palabra de Dios allá en Pedro, que dice el Señor que su oído está atento a las oraciones del justo y apartado de aquellos que hacen el mal. Al igual que los ojos de Dios, dice la Biblia, están sobre los justos y apartados de aquellos que hacen el mal. Amigos, si usted quiere que sus oraciones sean oídas delante de Dios, debe de buscar a Dios. Debe de someterse a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque lo está diciendo claramente. Claramente lo está diciendo de que Dios no oye la oración del pecador. ¿Y quién es el pecador? Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, que no busca a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, hasta que usted no recibe el perdón de los pecados, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que dice la palabra de Dios, entonces las oraciones no son oídas. ¿Por qué le está diciendo? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga las cualidades. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora bien, ¿cuál es el temor a Jehová?
Porque mucha gente dice, no, porque yo soy temeroso de Dios, yo le temo a Dios. Bueno, el temor a Dios no es un temor de miedo, sino de obediencia. Por lo que dijo Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que el temor a Jehová hay que hacer su voluntad. Entonces usted no puede decir que usted le teme a Dios cuando usted no obedece a Dios a través de su palabra. Entonces usted no le teme. ¿Por qué? Porque no le obedece. ¿Por qué? Cuando un padre corrige a un hijo, el hijo le obedece por respeto a él y por temor, ¿sabe? Entonces, si usted no obedece la palabra de Dios, usted no es temeroso de Dios. Es así, amigo, y eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que decirle la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice que el temor a Jehová hay que hacer su voluntad, entonces si usted dice que le teme, pero no hace su voluntad, entonces usted no le teme. Porque él está diciendo que él le oye, ¿verdad? Si usted es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese él oye. Entonces, ese es el temor a Jehová, que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que nosotros nos congreguemos, que prediquemos la palabra, que amemos a los demás, que debemos de hacer lo que Dios manda. O sea, realmente, cuando el hombre se arrepiente y se bautiza, comienza una vida nueva con el Señor, en obediencia a su palabra, predicando la palabra, congregándose, amando a los demás, ¿verdad? Tratando de siempre de estar dispuesto para el servicio de Dios. Por lo tanto, entonces, es por eso que debemos de orar siempre. Pero no orar, no podemos orar con duda, por lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Que el que ora dudando es como la ola del mar que son arrastradas por el viento para allá y para acá. No, si vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle, vamos a orar, vamos a pedirle sin dudar. Así que por eso que cada uno de nosotros debemos de estar en obediencia y así pedirle a Dios cada día que nos ayude a seguir con mucha firmeza en su camino. Cada padre, cada madre debe de instruir a su niño a su camino, para que después de grande no se sienta avergonzado, porque puede ser que un niño, ¿verdad?, ya llegar adulto, lee la Biblia y dice, cuando el Señor dice, Padre, instruís los niños a mi camino desde pequeño, y aún después de viejo no se apartarán jamás. Entonces, cada padre tenemos el compromiso de instruir a los niños al camino de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a instruir? Llevando a la iglesia, hablándole de Dios, poniéndonos nosotros como ejemplo de que sí hay que buscar de Dios. Así que, amados hermanos, estas son palabras para consejos de cada uno de nosotros, que debemos de estar en obediencia a la palabra de Dios, y una de ellas es que debemos de congregarnos, que debemos de orar. Si tenemos un culto de oración en lugar de reunión, es para que todos los hermanos nos reunamos para estar en oración, ¿verdad?, juntos, orándole a Dios, pidiéndole a Dios por las necesidades, por los enfermos, por los países, por los problemas que hay. O sea, esto es un consejo. Debemos de reunirnos para estar en oración, alabando y glorificando el nombre de Dios. Recuerde, su hermano Cándido Estrella Rosario, de este lado, ministro de Jesucristo, ministro también de la iglesia local aquí en la avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, en Puerto Plata, quien administra la obra, al igual que también en el Cupey, que tenemos una obra allá, en la cual también estoy administrándola, porque eso manda el Señor, que debemos de pastorear sus ovejas, y la iglesia son las ovejas que Dios manda que se pastoreen. Entonces debe de haber una persona que esté al cuidado de la obra, y ahí también pues hay otros hermanos que también son colaboradores para el reino de Dios. Así que su hermano Cándido de este lado, Dios le bendiga y hasta la próxima.